Bueno, vamos a dar inicio a la última intervención de este día, que queda a cargo del licenciado Jesús Hugo Camacho Chavarría. Él nos acompaña de la Fiscalía General de la República y su ponencia es acciones para la investigación del delito de sustracción ilegal de hidrocarburos en ductos. Perdón, licenciado, no tengo su reseña, si quiere presentarse usted mismo. Muchas gracias. Bien, pues un servidor, soy el doctor Jesús Hugo Camacho. Trabajo en la Fiscalía General de la República desde hace 25 años. Y bueno, pues entre otras, nos ha tocado estar en algunos eventos de una década para acá, especializándonos un poco en los delitos que tienen que ver con hidrocarburos. Antes pues no era muy castigado este tipo de ilícitos, que sí se daban, pero en menor grado. Pero bueno, a partir de una década para acá, se hizo, ustedes saben, el contexto legislativo, se hizo una ley especial, ¿verdad? Puesto que no estaban legislados, tipificados los delitos en sus diferentes modalidades. Bueno, a mí me encargó la oficina del señor fiscal, no en específico el tema de Tlahualilpan, ¿verdad? Porque creo que han estado hablando en específico del tema de Tlahualilpan, sino me instruyó el señor fiscal a hablar sobre el tema de acciones para la investigación del delito de sustracción ilegal de hidrocarburos en ductos. Es decir, mi tema es un poco más general, ¿verdad? Pero que finalmente, bueno, va relacionado con el contexto que se está dando en las anteriores ponencias y de la cual ustedes tienen interés. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué acciones hemos realizado al interior de la Fiscalía General de la República? Por cierto, es una institución relativamente nueva, estamos cumpliendo un año, ¿verdad? En cuanto a, constitucionalmente somos ya un órgano autónomo. Antes dependíamos del Poder Ejecutivo, ahora somos autónomos y pues con el nuevo proceso legislativo se eligió al doctor Alejandro Gertz Manero bajo el sistema que ustedes ya conocen y pues también somos una institución que tiene una nueva perspectiva y un nuevo enfoque de la investigación del delito y en específico en lo que tiene que ver con la sustracción ilegal de hidrocarburo. Les decía yo, quiero iniciar con la pregunta, ¿qué estamos haciendo al interior de la Fiscalía en diferencia con lo que se hacía con la anterior Procuraduría General de la República y con la mayoría de procuradurías que han existido, con el sistema de procuración de justicia? Puedo responderles que hay un cambio de paradigma en la investigación de los delitos al interior de la Fiscalía. Un servidor ha sido testigo y también operador de la forma distinta de trabajar como se trabajaba antes al interior de la PGR. Y el primer cambio de paradigma en la investigación y de acción en la investigación de los delitos tiene que ver que antes se trabajaba, como decían, como dicen peyorativamente las personas, como el borras, pues a ver qué sale, ¿verdad? Vete a investigar, le decía uno como Ministerio Público al policía, vete a hacer la investigación. Le giraba uno, de hecho, el oficio. ¿Hay algún Ministerio Público acá? ¿No? Le giraba un oficio al policía, un oficio que era de investigación, ¿verdad? Con base en el famoso parte de novedades que daba la policía, que ahora es informe policial homologado, sin decirle, pues tienes que hacer esto, requiero esto como fiscal, quiero un dictamen en este sentido, un peritaje, una entrevista, quiero saber esta línea de investigación. No había una dirección en la investigación de los delitos, mucho menos en la cuestión de hidrocarburo. Entonces, pues el policía, a su real saber y entender, como decían en esos tiempos, pues hacía sus investigaciones.
con los clásicos tehuacanazos, las clásicas entrevistas fingidas, ¿verdad? Los partes de novedades arreglados. Bueno, pues eso pues, simplemente ya cambió. El contexto jurídico y de procuración de justicia en nuestro país ha cambiado. Para empezar, porque el sistema acusatorio ya no permite eso, ¿verdad? La incorporación de los indicios, de los datos de prueba, de los medios de prueba, ya no permite eso. Entonces, a raíz de que en el 2004 nosotros empezamos a operar, 2014, perdón, empezamos a operar a nivel federal el sistema acusatorio, y precisamente desde hace un año dijimos, bueno, ¿cómo debemos nosotros, qué acciones tenemos que tomar para la investigación de los delitos en materia de hidrocarburo? Un servidor fue parte del equipo de trabajo de fiscales que presentamos al señor fiscal y que estamos llevando a cabo ya en la investigación de ese tipo de delitos. Y dijimos, bueno, tenemos que crear una estructura, una herramienta metodológica para la investigación de estos delitos. No podemos continuar así. Entonces creamos una herramienta metodológica llamada sala de mando ministerial. En esa sala de mando ministerial existe en cada una de las 32 delegaciones y muy en específico de lo que son las de más alto índice en materia de sustracción ilegal de hidrocarburo, como son Puebla, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, en donde a diario el fiscal en turno se reúne con un equipo de investigación. Nosotros hemos abandonado la teoría de la famosa trilogía investigadora. Nosotros en FGR no trabajamos con trilogía investigadora como la mayoría o antiguamente se trabajaba. Hoy nosotros trabajamos con lo que le denominamos un equipo de investigación. Y el equipo de investigación puede variar el número de acuerdo al tipo de delito federal que estemos nosotros como fiscales investigando. De tal manera que en cuestión de hidrocarburo, nosotros citamos a nuestras salas de mando, que no es otra cosa más que reunirnos en una mesa sencilla y poder entrevistar, platicar, conversar con instituciones como son ASEA, como son Pemex, como es Protección Civil, y de unos 7 meses para acá hemos estado invitando a las universidades inclusive, sobre todo por el tema de los dictámenes y peritajes tan especializados que se requieren para poder determinar la autoría o participación de las personas en este tipo de delitos. Entonces, es un equipo multidisciplinario que ya estamos invitando a las salas de mando y trazamos lo que se denomina metodológicamente junto con ellos. Lógicamente, también están nuestros peritos, ¿verdad? El perito en fotografía, el perito químico. Invitamos a lo que llamamos nosotros la unidad de análisis criminal, que no es otra cosa más que las personas que nos dotan de elementos de inteligencia a nosotros, los famosos analistas de investigación. Entonces, están estas autoridades, está el analista de investigación o el de análisis criminal y más aparte lo que nosotros conocíamos como la famosa trilogía, que es el Ministerio Público, el perito y el policía. Entonces, a partir de ahí nosotros ya hemos abandonado ese paradigma de la trilogía investigadora y de los antiguos métodos de investigación. Ahora tenemos salas de mando ministerial. El Ministerio Público es un coordinador, no es el jefe, es el coordinador, porque nosotros como fiscales somos responsables de la investigación y de llevar el caso ante los tribunales, pero nuestra labor es de coordinar los trabajos entre nuestros peritos, entre nuestros policías, entre nuestros analistas de información o de análisis criminal. Trazamos un plan de investigación. En ese plan de investigación vemos básicamente, y para no aburrirlos, trazamos qué diligencias o actos de investigación se van a hacer. Ojo, yo como fiscal federal, yo nada más digo, pues tú policía vas a hacer esto, tú perito vas a hacer el otro. No, ahora yo pido la opinión de mi equipo de investigación, porque después ese equipo de investigación va a ser mi equipo de litigación con el juez, que vamos a enfrentarnos con las defensas y los imputados.
Entonces, ese equipo de investigación que me está ayudando a mí a trazar mi plan de investigación, mis líneas de investigación, posteriormente se va a volver mi equipo, mis aliados en un equipo de litigación, si es que el asunto llega hasta ese lapso. Y hemos tenido éxito en la investigación de este tipo de delitos, principalmente con la sustracción de hidrocarburo. De tal forma que ahora nosotros dijimos, bueno, ya tenemos nuestra sala de mando para este tipo de delitos. Ya tenemos otra estructura metodológica o herramienta que es un plan de investigación. Ya abandonamos la trilogía investigadora, ahora tenemos nuestro equipo de investigación con verdaderos peritos en la materia. De tal manera que yo como fiscal me quito mi orgullo, mis grados académicos y mi interés es llegar a la verdad de los hechos. Ya no la famosa verdad histórica, ¿verdad? Que alguien por ahí decía. No, me interesa la verdad real de los hechos, ¿verdad? Y ahora lo que voy a buscar es dejarme guiar, ¿verdad? Hace un rato el doctor de la CEA me di cuenta que existen algunos protocolos que nos gustaría, ¿verdad?, que compartiéramos después en salas de mando, porque eso enriquecería mucho nuestras líneas de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con trasvase, por ejemplo, que vi que acaba de salir en el 2019. ¿Verdad? Y algunos otros documentos que estoy notando. Bueno, esos documentos, si se llevaran a nuestra sala de mando, ¿verdad?, donde están las universidades locales o la nacional, o según el tipo de investigación que estemos llevando a cabo, eso nos enriquecería mucho, ¿verdad?, en nuestras líneas de investigación, de tal manera que en ese tema yo me dejo llevar por el experto, que en este caso serían ustedes en el tema del trasvase, porque aprovechando ese tema, ustedes saben que en ese tipo de ilícitos, yo como fiscal tengo que darle pronto destino final, y ese pronto destino final es precisamente mediante el trasvase, ¿verdad?, en base a los lineamientos que ahorita noté que se están llevando a cabo. Pero también tengo que dejarme llevar como fiscal por el perito en fotografía, por el analista de información, el criminalista, por el médico forense en el caso si hay homicidios, y de acuerdo a sus sugerencias en cada una de sus expertise, yo como fiscal tengo que tomar una decisión. Ese es el modelo de trabajar, es una acción que estamos llevando a cabo en la Fiscalía General de la República para la investigación de la sustracción de hidrocarburo. Y estamos teniendo resultados. A través de esta sala de mando, a través del plan de investigación, y también quiero mencionarles otra ayuda metodológica que hemos tomado y que el doctor Guess nos ha encomendado mucho. Este tiene que ver con el de priorizar elementos y gastos financieros dentro de la institución. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de lo que nosotros hemos llamado carpetas integrales, o en algunas otras fiscalías han tomado nuestro modelo de investigación, nuestra acción, y le llaman carpeta madre. ¿Qué es una carpeta madre o una carpeta de investigación integral? Anteriormente, bajo el esquema que antes se trabajaba, nosotros teníamos, por ejemplo, voy a mencionar una delegación que estamos piloteando, que es Puebla, de donde más se da este tipo de delitos, o Hidalgo inclusive. Ahí en Puebla tenemos 22 fiscales trabajando, en Hidalgo tenemos 14. En un día, dada el alto índice que iba subiendo, en un día pudieran estos 24 fiscales en Puebla y 14 fiscales en Hidalgo, podían darle 2 o 3 veces la vuelta en cuestión de turno para levantar las carpetas de investigación, porque ustedes saben que son carpetas que se inician de oficio, ¿verdad? Con la simple noticia criminal, nosotros levantamos como fiscales, iniciamos nuestra carpeta de investigación.
De tal manera que en un solo día le daba 2 o 3 vueltas a todo el turno de la delegación. Imagínense si son 14 fiscales por 3, pues cuánto recurso humano estamos ocupando en la investigación de este tipo de delito de hidrocarburo. Dijimos, bueno, a ver, pues si en esta parte de territorio que pasan los ductos, como es en Puebla, ¿verdad? Y en algunos otros estados, y donde se ha levantado mucho el índice delictivo en esa materia, pues lo que tenemos que hacer es simplificar los recursos humanos. No podemos distraer, ¿verdad?, a 14 fiscales investigando un delito. Porque eso se hacía debido a que se decía, bueno, deben ser las cargas de trabajo equitativas y también para evitar la corrupción, ¿verdad? Entonces, bueno, dijimos, mejor hacemos una sola carpeta integral, ¿verdad? Es decir, una carpeta en donde se vayan ahí todas las investigaciones de un solo ducto, ¿verdad?, de todas las perforaciones que hagan los malandros o las personas imputadas o los acusados. En esa sola carpeta hacemos, aglutinamos todas las carpetas de investigación que tengan que ver con ese ducto, o con ese municipio, o con ese estado, ¿verdad? Dependiendo del estado, nosotros hemos dado directrices a los fiscales para que abran carpetas integrales o carpetas madre, tomando en consideración el ducto, el estado, el municipio o inclusive el kilómetro, porque a veces un mismo kilómetro puede ordeñarse 3, 4 veces en un mismo día. Y no valdría la pena, como se hacía antes, distraer a tantos fiscales, a tantos policías, a tantos peritos, para una investigación que en otros países le llaman investigaciones contextuales. ¿Sí? ¿Qué es una investigación contextual? Es aquella que tiene hechos ilícitos en un mismo tramo, en una misma situación geográfica o en un mismo tipo de delito. Por lo tanto, en una investigación contextual, solamente vamos a ocupar a un fiscal, abrimos una sola carpeta madre y ahí van todas las que nos lleguen de parte de Pemex o de Ciudadanos, denuncias anónimas, y entonces armamos una investigación de tipo contextual. Y armamos un solo equipo con peritos, hacemos una sola sala de mando y no distraemos a tanto personal con N número de carpetas de investigación. Y ahora en la Fiscalía General de la República lo que tratamos en este tipo de delito es abrir el menor número de carpetas, ojo, pero debido y justificando a que se trata de investigaciones contextuales, ¿verdad? En una sola carpeta madre yo voy a tener todas las investigaciones que tengan que ver con ese ducto, perforación de ese ducto o ordeñas que tengan que ver con ese municipio. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada también, ¿verdad? Pues no son muchos los que trabajan en eso. O sea, en realidad hay un solo mando en la delincuencia organizada que es el que dirige dentro del estado, dentro de la región. Y de esa manera nosotros hemos logrado detener a personajes de cárteles como Nueva Generación, como Santa Rosa de Lima, ¿verdad? O los 2 cárteles que están funcionando delictivamente en el estado de Puebla, colindando con Veracruz. Son los mismos cárteles, las mismas personas, una sola cabeza la que dirige toda esa delincuencia, todos esos actos ilícitos. Entonces, de esa manera nosotros estamos enfrentando a la delincuencia organizada y distrayendo el menor número de personas, ¿verdad? Y no abandonando más bien el sistema de investigación que teníamos antes. Hoy lo estamos haciendo a través de varias acciones. La primera que les mencioné fue a través de la sala de mando, la segunda a través de un plan de investigación y la tercera a través de los equipos de investigación en donde invitamos a gente experta en la materia y nosotros como fiscales abandonamos nuestro orgullo, nuestros grados académicos y en pro de que lleguemos realmente con las personas que están dañando el patrimonio de los mexicanos y de la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles han sido las acciones y los resultados de este cambio de estrategia? Han sido positivos. Lógicamente también tenemos cosas en que trabajar, no solamente
como Fiscalía General de la República, sino todos. Antes, ¿hay alguien aquí de seguridad física de Pemex? ¿No? Bueno, el problema número uno que nosotros tenemos en las puestas a disposición, ¿verdad? No solamente de seguridad física de Pemex, sino también, por ejemplo, ahora con Guardia Nacional. Es un problema el hecho de que no quieran ser primeros respondientes. ¿Qué es un primer respondiente? Todos saben aquí qué es un primer respondiente. Bien, es aquel que tiene la obligación legal, ¿verdad?, de ejecutar la famosa cadena de custodia, que es el aseguramiento, protección de todos los indicios, ¿verdad? Aun cuando hay normatividad y legislación que sí avala la responsabilidad de estos servidores públicos, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando en la Fiscalía General de la República? Bueno, en aquellos estados donde sí aceptan ser primeros respondientes, nos va mejor que en donde no aceptan ser primeros respondientes. ¿Por qué? Porque donde no se acepta ser primeros respondientes, las defensas pegan más, ya que la cadena de custodia sufre vicios, ¿verdad? Sufre engrosos que dañan la investigación del delito en esa materia. Actualmente estamos trabajando, ustedes saben que el gobierno presentó en esta semana un paquete de reformas, ¿verdad? Un paquete de reformas y precisamente estamos viendo esa posibilidad ya de que este tipo de autoridades nos ayuden a coadyuvar en la investigación de los delitos, teniendo la responsabilidad ya legal de ejecutar la cadena de custodia. Ahí ustedes les presento unas estadísticas que me gustaría analizar con ustedes. Por ejemplo, ¿cuántas carpetas de investigación tenemos en este tipo de delitos? Tenemos con detenido 1,174 carpetas de investigación desde el primer día de la administración del actual gobierno hasta el día 15 de enero, ¿verdad? Esa es la última estadística que tenemos en la Fiscalía General de la República. Son 1,174 carpetas de investigación que manejamos en donde sí hubo por lo menos un detenido, que regularmente, dado el contexto de investigación que les dije de la sala de mando, de un plan de investigación y de un equipo de investigación, regularmente antes teníamos un solo detenido en las carpetas de investigación. Hoy nos están llegando de 4, 5, 10, 12 detenidos. ¿Por qué? Precisamente porque al reunirnos todo el equipo de investigación nosotros tenemos más elementos. Estamos ya investigando, inclusive con drones, estamos haciendo cateos, estamos utilizando entregas vigiladas, usuarios simulados, con base en el equipo de investigación y en los planes que estamos trazando en cada una de nuestras delegaciones. Ahora nos estamos dando cuenta que realmente estas carpetas madres, estas investigaciones contextuales nos están dando resultado. Aún así, necesitamos mucho que trabajar. Este modelo de investigación tenemos escasamente año y medio que lo estamos llevando a cabo en la Fiscalía. Tenemos 10,650 carpetas de investigación en este periodo de un año sin detenido. ¿Cuántos detenidos tenemos? Bueno, tenemos 1,980. Carpetas judicializadas 411. ¿Qué es una carpeta judicializada? Es aquella que llevamos ante un juez, donde ya tenemos los elementos suficientes, necesarios y contundentes ya para llevárnoslos a las personas a un juicio. Ya ahí, como decimos peyorativamente, tenemos ya los pelos de la burra en la mano, ya tenemos indicios que son prueba que podemos saber que si llevamos a juicio, vamos a poder ganar. A eso se refieren las carpetas judicializadas. Vinculados a proceso tenemos 592. Sujetos a prisión preventiva, si ustedes se fijan, tenemos 248. Aquí sí quiero hacer una reflexión en este tipo de delitos. Ustedes saben
que los delitos relacionados con hidrocarburo pues ya merecen prisión preventiva oficiosa. ¿Sí lo saben? Bueno, ahora ya hasta los gasolineros nos han ido a ver y nos dicen, oigan, pues yo hacía eso antes, pero pues como ahora ya hay prisión preventiva oficiosa, díganme cómo le hago para trabajar bien. Díganme, porque pues allá me están obligando, me están amenazando que les compre yo huachicol. ¿Verdad? Socialmente y en cuanto a la política criminal, el hecho de que se haya catalogado ya como prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Carta Magna, nos ha ayudado porque eso nos ha, inclusive como este tipo de sociedades de gasolineros, de piperos, ¿verdad? Que vienen y nos ayudan a la investigación de los delitos, nos ayudan a dar con los cárteles, con las personas, con peces gordos, pues, ¿sí? En este tipo de delitos, nos ha ayudado en política criminal. Pero en cuestión de litigación, se nos ha dificultado un poco, ¿saben por qué? Porque los jueces federales, a diferencia de los jueces del Foro Común que no conocen de este tipo de delitos, el criterio de los jueces federales es, bueno, si bien es cierto que la Constitución dice que los delitos relacionados con hidrocarburos son de prisión preventiva oficiosa, eso no quiere decir, fíjense el criterio, eso no quiere decir que yo en automático, nada más porque me lo presentes, le voy a dar prisión preventiva oficiosa y ya se va a quedar en la cárcel, ¿eh? Ese es el criterio de los jueces federales, con base en el principio, entre otros, de presunción de inocencia. Entonces, ¿eso qué nos obliga a nosotros como fiscales y como equipos de investigación y de litigación? A eficientar nuestras investigaciones, de tal manera que aun cuando en la letra y en la Constitución es un delito de prisión preventiva oficiosa, nosotros como fiscales tenemos que acreditarle a los jueces federales que esa persona realmente se justifica que esté en la cárcel, que esté en prisión. ¿Por qué? Porque tiene 2 o 3 domicilios, porque tiene 2 o 3 antecedentes penales, porque es una persona que tiene con base en nuestro análisis de inteligencia, puede huir, porque es una persona con poder económico y puede irse del país. De esa manera, entre otras causas de justificación, nosotros, aun cuando es un delito de prisión preventiva oficiosa, tenemos la necesidad, con base en este criterio federal, de justificar la prisión preventiva para los delincuentes. No es nada sencillo. Por eso es que nos ha dado resultados estas herramientas metodológicas de la sala de mando, del plan de investigación y de los equipos de investigación conformados ya no por la trilogía investigadora, sino por realmente equipos de investigación. Hemos asegurado 20.342.628 litros de hidrocarburo. También el huachicol no solo se da en gasolina o diésel, ¿verdad? También se da en el gas, el famoso huachigás, ¿no? Hemos asegurado 2.278.850 litros de gas LP. En vehículos hemos asegurado en un año 3.086, pipas 476, remolques 378, bidones 17.888, inmuebles 143 inmuebles, y todos estos inmuebles los hemos asegurado con drones, con drones que nos han ayudado a hacer cateos y aseguramientos. La verdad es que la tecnología nos está ayudando mucho a nosotros en la Fiscalía General de la República. Las entregas vigiladas, los usuarios simulados, que no es otra cosa más que policías encubiertos, ¿verdad? Nos han ayudado con estas técnicas de investigación a poder atacar, no solo por instrucción presidencial, sino porque la misma sociedad agradece que realmente se esté atacando este problema del huachicol, huachigás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente vemos resultados como los que pues han analizado mis predecesores, ¿verdad? De Tlahualilpan,
de San Martín Texmelucan. A mí me tocó la investigación de San Martín Texmelucan hace años. Yo era Ministerio Público en la ciudad de Puebla y me tocó de viva voz pues ver lo que la sociedad repugnaba. Y en esos momentos es cuando no se quiere a los guachigaceros o a los guachicoleros, cuando la sociedad se da cuenta de que sufre la misma sociedad por este tipo de ilícitos, dañando posteriormente como efecto secundario las finanzas del mismo Estado mexicano, que en nuestro país, bueno, pues dependemos en gran manera, para bien o para mal, eso sí no me toca a mí decirlo, ¿verdad? Dependemos de este tipo de impuestos a los combustibles. Pues, grosso modo, esa es como estamos llevando nosotros las acciones en la Fiscalía General de la República en la investigación de este delito conocido, ¿verdad? Como tomas clandestinas, como huachigás, como huachicol. No sé si hay un comentario, alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia una parte que nos marcaba usted de los recursos humanos en esta nueva estrategia de investigación. Me gustaría saber, a grosso modo, qué formación técnica o profesional y cómo ejercen su trabajo los analistas de investigación que usted había comentado. Bien. Estos analistas son formados actualmente en el FBI, son los que nos ayudan, ¿verdad? A, a poder formar este tipo de cuadros. Ellos pues ya llevan décadas en análisis de información. Claro, en Estados Unidos lo hacen con respecto a otros delitos como es el terrorismo, ¿verdad? Nosotros acá en este tipo de ilícitos tienen su preparación en las distintas centros de formación del FBI. Posteriormente también nos han ayudado la misma Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Son las tres instituciones que nos forman a nuestros cuadros. Hasta ahorita no hemos replicado porque preferimos que nos formen esas instituciones, estos cuadros, a que nosotros podamos replicar. Posteriormente pasaremos ya a la etapa de la réplica. Nosotros sí replicamos en analistas de otras fiscalías, ¿verdad? Nos han pedido ese apoyo, pero nuestros cuadros son formados en esas instituciones, con el apoyo de esas instituciones. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Si bien el tema o el título del tema del cual fue ponente fue la sustracción ilegal de hidrocarburos en ductos, quisiera saber qué acciones están haciendo para la ordeña de pipas. En el caso del estado de Salamanca, ese es un problema muy serio y se da mucho en los cruces del tren e incluso saliendo de donde se resguardan las pipas en Pemex. Esa sería la primera. Y la segunda sería, si ustedes tienen intervención, cuando existe alguna denuncia de ingenieros de Pemex que estén involucrados en la extracción ilegal de hidrocarburo, ya que como bien es sabido, mucho de los arreglos que tienen los ductos son obras de ingeniería, no lo haría cualquier individuo que pase. Claro. Y si es así, si sí tienen la intervención, ¿cuál es el proceso que se da cuando un funcionario público está involucrado? Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, contestando qué acciones hemos tomado, me decía que de Salamanca, ¿verdad? Efectivamente, ahí el resultado que apenas hemos tenido los dos últimos resultados hace 3 meses y hace 20 días, con gente del cártel de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? En el primero detuvimos 14 integrantes de este cártel y en el segundo fueron 24. En la segunda detención de estos 24 había 7 menores de edad, entre ellos 5 mujeres, ¿verdad? Y de paso les puedo decir que nos preocupa mucho que
que los cárteles se estén ocupando para el halconeo, para la sustracción de pipas y para la ordeña de los vagones del ferrocarril a los menores de edad. Y principalmente lo que tiene que ver con esa parte de Salamanca y la parte de Tepeaca, Puebla, ¿verdad? Que son los dos lugares donde actualmente tenemos desplegado equipos de investigación conformados por agentes federales de investigación. Con eso ya le estoy contestando a la segunda pregunta. Por agentes federales de investigación. Somos muy selectivos, sí nos apoyan policías estatales y también policías municipales. Somos muy selectivos porque ustedes también saben, digo, aquí debe de haber policías municipales o estatales, pero regularmente el crimen organizado, al que más contacta, al que primero corrompe, pues es al del primer contacto, que en este caso son los policías municipales y policías estatales. No quiero decir que todos son corruptos y que todos son malos y que todos están, no. Pero creo que de nadie es desconocido que el primer contacto son estos dos policías. Y son este tipo de policías los que nosotros al formar nuestros equipos, estos dos equipos de investigación, tanto en Guanajuato como en Puebla, sí tenemos integrantes de estas corporaciones, pero pasan por un proceso de control de confianza, no solamente por nuestro centro de control, también por el estatal y también por parte de la Embajada de Estados Unidos, que nos apoya mucho para hacer este tipo de selecciones en las investigaciones. ¿Por qué también? Porque también al investigador necesitamos asegurarle primero su protección personal, la de su familia, ¿verdad? Y su reserva. Entonces, este tipo de delitos hay que ser muy cuidadosos y protegemos en la Fiscalía General de la República a los equipos de investigación. Son pocos los integrantes, pero esos pocos ganan bien, viven bien, sus familias viven bien y está protegida su reserva hasta cierto tipo de juicio. Ya no podemos reservar su nombre hasta antes de la sentencia, porque es una garantía constitucional que el imputado tiene de saber y conocer quién lo está acusando. Pero una vez que se logra conocer la reserva de la identidad, nosotros tenemos un mecanismo de poder, como dicen en Estados Unidos, de que ese agente, de que ese equipo de investigación pueda finalmente vivir bien después de esta investigación o investigaciones que lleven a cabo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos, en la DEA, los agentes que llegan a atrapar peces gordos o investigaciones muy peligrosas se jubilan o se pensionan muy jóvenes, precisamente por este tipo de investigaciones que se llegan a dar. Y nosotros creo que lo que menos podemos ofrecerle a nuestros equipos de investigación, pues es esa integridad, ¿no? ¿Qué tal, licenciado? Entendiendo un poquito esta introducción que nos da de la nueva configuración de la Fiscalía y la manera en la que están atendiendo estos problemas y todos los demás que les corresponden, entiendo que este ciclo de cambio ya terminó. Ya a partir del 2020 van a comenzar a trabajar con este ciclo. Digamos que el 2019 pasó esta transición de adaptarse de la trilogía de investigación a esta configuración de equipo y de coordinación, ¿es así? Ya desde hace año y medio estamos trabajando con esa nueva estrategia. Ok, y la segunda pregunta es un poquito, no sé si esto coincidiríamos en la pregunta, la compañera y yo, de esos números que nos proporcionó de los 10,000 y tantos personas que fueron puestas a disposición, o algunos de estas personas es servidor público de algún nivel de gobierno o empleado de una empresa paraestatal, Sí, y alguno de estos sentenciados, de estos 258, estuvo en esa misma condición. Gracias. sí, qué interesante pregunta, la verdad, y creo que tenemos que contestarla como ciudadanos. Sí, ha habido 2 casos y los 2 son de Guanajuato.
precisamente mediante usuario simulado, mediante entregas vigiladas. Nosotros utilizamos, como en Estados Unidos, ¿verdad? Ya que tenemos al pez gordo, le decimos, bueno, pues te podemos reducir tu condena o pedir un número de años menor o irnos inclusive a un abreviado, un juicio abreviado. Pero queremos que nos digas toda la cadena por la que pasa todo esto, ¿verdad? Entonces, sí ha habido 2 casos y que, bueno, pues que finalmente están actualmente en prisión. ¿Algo más? ¿No? Y ahí se habla públicamente que el señor que le dicen el marro, que es el líder, al parecer es un señor muy, muy astuto, ¿no? No ha sido posible ubicarlo y todo eso. Supongo debe ser así, que estén ustedes trabajando muy fuerte ahí para poder desmantelar esa banda. Cuando menos se ha logrado reducir los niveles de extracción ilegal de hidrocarburo con los trabajos de ustedes. Sí. De hecho, en la estadística que dio antier el señor presidente de la República, se mencionó ese caso de Guanajuato, en donde no solamente de la extracción de hidrocarburos, sino que la violencia se había disparado, precisamente porque ahí estaban chocando 2 cárteles, ¿verdad? Ustedes ya los conocen, precisamente por el negocio lucrativo que era el huachicol. Actualmente hemos logrado bajar, no solamente la Fiscalía General de la República, porque creo que cuando hay un éxito no solamente debemos ponernos nosotros la estrellita, sino la verdad es que ha sido con el apoyo de la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército, inclusive con la Secretaría de Marina y con las autoridades locales, porque también se han puesto las pilas, ¿verdad? Por ahí hay alguno que otro presidente municipal metido en este ilícito, ¿verdad? Alguno que otro policía municipal o estatal que también está metido en el negocio, pero sí lo hemos logrado bajar utilizando drones, utilizando usuario simulado, entregas vigiladas. Ustedes recordarán, hace poco aseguramos varios inmuebles al marro. Los aseguramos, tenía varias albercas con jacuzzi, tenía autos de lujo, ¿verdad? Fueron 13 residencias las que aseguramos. Verdaderamente cosas de lujo, ¿verdad? Que yo creo que ni don Carlos Slim tiene en su casa. Pero bueno, pues esa es desgraciadamente la falsa realidad que la delincuencia trata de impregnar en los jóvenes, en nuestros jóvenes, ¿no? Y que queda a nosotros como autoridades decir, pues esto es una falacia. O sea, vives bien 1 o 2 años, pero pues tu libertad y la vida, inclusive tu vida y la de tu familia, pues está en riesgo, ¿no? Entonces, queda en labor de nosotros poder contrarrestar esa labor que hacen las gentes de estos 2 cárteles en esa entidad federativa. Pero sí, se nos ha ido precisamente por la colusión de servidores públicos. No les voy a decir la fecha que estuvimos a punto con el apoyo del Ejército Mexicano, pues ese tipo de investigaciones, ¿no? Se reproducen en el cine, en las series. ¿Qué hacen? Porque es un fuerte fomento a que esta cultura siga reproduciéndose, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que eso, aquí por aquí vi hace un rato una socióloga, ¿no? Mi predecesora, ¿sí está por aquí? Ah, Gaby, creo que podía dar una respuesta más profesional que un servidor, ¿no? Si algo he aprendido en las salas de mando es a que cuando no soy el más indicado, sí puedo tener una respuesta, pero creo que cuando no soy el más indicado, o sea, cuando hay una persona más preparada en ese tema, creo que mejor él debe contestarla. Lo ponía yo hace un rato con el ejemplo del doctor de la CEA, ¿verdad? A veces en nuestras salas de mando nos preguntan, oiga, doctor Camacho, refiriéndose a mí, fíjese que
que en Tlahualilpan, lo de la roce de ropas que tenían químicos, etc., etc., me hacían esa pregunta. Y yo decía, mejor eso, te lo puedo contestar, pero mejor que sea el perito que viene de la universidad, de la UNAM, que nos estaba acompañando, el que la conteste, ¿verdad? Así nosotros estamos trabajando actualmente, porque creo que en la vida hay gente más preparada en esa rama, ¿verdad? Y sí quisiera, Gaby, que nos contestaras eso. ¿Qué se puede hacer? A nivel de fiscalía le voy a contestar. Nosotros tenemos un área, una subprocuraduría de prevención del delito, y está yendo a estos estados que le llaman estados guachicoleros, y precisamente están llevando a cabo programas piloto, ¿verdad? En donde se les está apoyando con becas a los jóvenes, de tal manera que no sean llamados por la delincuencia organizada. Le puedo decir que he sido testigo en Puebla, en la parte esta de Palmarito, Tochapan, hacia Tepeaca, Aculcingo, pegado hacia Veracruz, en donde están yendo mis compañeras psicólogas y sociólogas de la Fiscalía a dar pláticas junto con otras entidades del gobierno para poder contrarrestar la atención de nuestros jóvenes. No sé si quiera comentar algo, Gaby. Bueno, es un tema muy complejo, también lo comentábamos, pero creo que también va en función de las opciones, ¿no? De generar opciones para los jóvenes principalmente, y que este tipo de actividades siempre sean nuestra última opción, ¿no? Que ya no reflejen, en el caso de los medios de comunicación, bueno, tratar de ser aliados, a fin de cuentas también pues, se presenta lo que la gente consume, pues un poco darle la vuelta por ahí, ¿no? Generar otro tipo de contenidos y siempre tener opciones, generalmente hay veces que las acciones para los jóvenes son a veces olvidados, ¿no? Y no entendemos que es un grupo que definitivamente merece más atención. Pero siempre esta generación de opciones es fundamental en todos los ámbitos. Como testigo operador, o sea, soy testigo, pero también soy operador del sistema, en mi rol social, que es ser fiscal, de procurar justicia, de llevar a la justicia a los delincuentes. Dos casos me han marcado. El primero, Palmarito, Tochapan, y el segundo, Tlahualilpan. Porque se choca con dos valores, uno verdadero y uno falso. No quisiera decir uno bueno y uno malo, simplemente uno verdadero y uno falso. En el caso de Tlahualilpan, se quiso juzgar, inclusive por la misma sociedad, se quiso juzgar a los del ejército mexicano, a los de Sedena, a los policías, porque fueron omisos, recordarán ustedes, decían, es que fueron omisos, no quisieron hacer lo que estaban obligados a hacer, y empezaba como que un linchamiento social. ¿Sí? En el caso de Palmarito, Tochapan, me tocó vivir lo que se llamó la famosa ejecución extrajudicial del soldado hacia el malandro cuando ya estaba tirado en el suelo. Lo que no saben es que esa que estaba en el piso tirado, herido, había ya herido a varios soldados, ¿verdad? Y lo que no se sabe de Tlahualilpan, bueno, pues eso no se lo voy a decir y a contar a ustedes, porque pues han sido hasta testigos de ello. Pero quien realmente estuvo ahí, tanto en Tlahualilpan como en Palmarito, Tochapan, sabe que se enfrentan dos valores, uno verdadero y uno falso, que es el portarme bien como servidor público, y cuando digo bien, digo correctamente, conforme lo marca no solamente la ley, sino mis valores. ¿Sí? Actualmente, tanto el soldado, en los dos casos, actualmente uno sigue siendo juzgado socialmente, gracias a Tlahualilpan, y el otro judicialmente de Palmarito, que finalmente es una lucha entre lo verdadero y lo falso. Yo no digo entre el bien y el mal, porque creo que todos tenemos un poco de buenos y un poco de malos, ¿verdad? Pero simplemente hay que actuar verídicamente o falsamente. Muchas gracias.
Pues agradecemos mucho la participación del doctor Hugo Camacho por su ponencia en este foro de riesgos asociados al manejo de combustibles a un año de Tlahuelilpan Hidalgo. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias. Bueno, y con esto concluimos las pláticas. Yo creo que como conclusión podríamos ver, sacaría yo en esencia 3 conclusiones. La primera, que el tema del robo de combustibles es un problema que tenemos actualmente en el país, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos desde muchas dependencias de gobierno, de asociaciones, para disminuir esa problemática. La segunda conclusión que yo pondría aquí del foro es que esto requiere la participación de muchos actores. Vimos ahorita cómo varias dependencias, la CEA, Pemex, la Fiscalía, la parte de investigación, protección civil, requiere esta acción coordinada de todas las personas para seguir abatiendo estos índices y sobre todo evitar que haya más tragedias como la de Tlahuelilpan. Y pondría como una tercera conclusión la necesaria participación de la sociedad, hacerlos conscientes de que existen otras formas y se están buscando las alternativas para brindarle oportunidades a los jóvenes. Y en este sentido de participación social, yo siempre he pensado que tenemos mucho que hacer con los niños. Si a los niños desde un inicio les vamos inculcando y sensibilizando sobre temas, sobre cuestiones de ética, sobre cuestiones de moral, sobre cuestiones de cómo pensar en el bien común y no pensar exclusivamente en el bien personal, entonces podremos ir avanzando. Les agradezco mucho a todos su participación y a nombre del licenciado David León Romero, quien intentó llegar al foro, viene de Tlahuelilpan.